Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo tema del curso de Ciencias Sociales. Hoy día nosotros vamos a continuar hablando sobre el primer desarrollo regional, o sea, la continuación de lo que fue el formativo andino. Recuerda que la clase pasada hemos hablado sobre lo que fue la cultura chavín y lo que fue la cultura Paracas. Pues bien, hoy día vamos a hablar sobre estas dos culturas importantísimas que se desarrollan en el primer desarrollo regional o también llamado intermedio temprano, que data del año 100 al año 1000 antes de nuestra era. Muy bien, vamos a explicar lo que fue el primer desarrollo regional. Para estudiar el primer desarrollo regional, primero debemos hablar de las características que tuvo esta época, en la que se situaron principalmente, digo principalmente, porque hubieron también otras culturas, ¿ya? No solamente es que haya existido en esta época Moche y Nazca, sino que también se han realizado otras culturas que luego vamos a mencionar. Bien, características. En esta época del llamado primer desarrollo regional, pues se van a desarrollar los llamados estados de influencia regional. ¿Qué quiere decir? Que van a abarcar territorialmente gran parte de sus territorios, en las cuales pues se van a acentuar diferentes señores para gobernar. No es que solamente gobernaba una sola persona, sino que gobernaban diferentes señores. Ahora, surgen los estados teocráticos militares. Ahora no solamente el sacerdote por orden de Dios es el que gobierna, sino que también ahora la fuerza militar está presente. ¿Para qué? Para someter a otros pueblos, para conquistar, someter a otros pueblos. Tenemos una tercera característica que nos dice que el desarrollo de la ingeniería hidráulica para la producción agrícola, en este periodo las sociedades son llamadas también sociedades hidráulicas. ¿Por qué? Porque van a realizar diferentes técnicas agrícolas, porque ya te das cuenta que tanto Moche, tanto Nazca se sitúan en la costa peruana y están situadas en zonas donde hay escasez de agua. Entonces ellos necesitan tecnificar su hidráulica, su manera de cómo llevar el agua para producir, ¿verdad? Entonces, en esta época vamos a conocer pues a este periodo también como las sociedades hidráulicas. Luego también pasamos a la siguiente característica que nos dice pues de que aquí se ha perfeccionado las técnicas artísticas. Este periodo también será conocido como el periodo de los maestros artesanos. ¿Por qué? Porque la cerámica, sobre todo de Moche y Nazca, va a ser más perfeccionista, como luego lo vamos a estudiar. Aquí también aparece el urbanismo, ¿ya? Las llamadas ciudades grandes. Bien, en esta época del primer desarrollo regional tenemos, por ejemplo, a lo que vamos a estudiar hoy día, a Moche, que se sitúa del año 1000 al año 800 antes de nuestra era. Luego tenemos a Nazca, que se ubica del año 100 al año 700 antes de nuestra era. Y tenemos también a Tiahuanaco del año 2000 al año 1000. Pero dentro de estas culturas o grandes culturas tenemos a otras pequeñas, como lo fueron la cultura Lima, como lo fue también la cultura Huarpa, como lo fue también la cultura Cajamarca, como lo fue la cultura Recuay, en esta época del primer periodo o desarrollo regional. Bien. Recordemos también que primer desarrollo regional, recuerda que lo pone el señor
Guillermo Lumbreras lo cataloga así como primer desarrollo regional, mientras que John Rowe le pone intermedio temprano. Vamos a estudiar entonces a Moche en primer lugar. Moche va a ser descubierto por el señor Max Zule. Recuerda que Max Zule anteriormente, ¿te acuerdas de las teorías sobre la cultura peruana? Tenía una propuesta, ¿verdad? En la que hablaba de proto-mochica. Entonces, el proto-mochica sería el inicio del moche. Entonces, desde allí ya Max Zule hablaba sobre esta cultura. ¿Cuál es la ubicación de Moche? Moche se ubica en la costa norte del Perú, ya ubicado específicamente entre, escucha, ¿por qué le llaman regional? Porque se ubica en 3 espacios: Lambayeque, La Libertad y también parte de Ancash. En esas 3 regiones había un señor que los gobernaba en cada región, ¿ya? O sea, no te vayas a equivocar, por eso le llaman regional. Luego tenemos a los llamados estados teocráticos también presentes en la sociedad moche. ¿Por qué? Porque no solamente aquí va a gobernar el sacerdote por orden de Dios, sino también lo van a hacer los militares. Luego vamos a hablar de la sociedad. ¿Cuál fue la sociedad moche? La sociedad moche estaba dividida de la siguiente manera. Mira, teníamos en la cúspide, como lo puedes ver en la pirámide, a los señores. Esos señores gobernaban en cada región, recuerda. Luego tenemos en un segundo punto al sacerdote y a la par con el sacerdote, ¿quiénes están? Los militares. Y luego vendrá el pueblo. Bien, la sociedad entonces estaba dividida de la siguiente manera. Siekic se le llamaba al gobernante máximo, o sea, a los señores. Uno de esos señores principales es el llamado señor de Zipán. Luego tenemos al llamado Alaec, que es el gobernante regional. Aquí tendríamos pues a la siguiente escala, donde se encuentran los militares y sacerdotes. Luego tenemos al Pillac, también en el segundo nivel, a los sacerdotes. Y al pueblo, que está conformado por campesinos, artesanos y pescadores. Ahora, ¿cuál ha sido la religión de la cultura moche o mochica, verdad? Su dios principal era llamado Ayapaec. Allí ustedes pueden ver la fotografía de este dios principal. También era conocido como el dios hacedor o dios degollador. También teníamos en esta cultura otros dioses como la diosa luna, llamada el Si, el dios mar, conocido como el Ni. Entonces, estudiar lo que fue la economía moche. La economía moche, como ya habíamos hablado en el inicio, esta sociedad o estas sociedades son conocidas como sociedades hidráulicas. O sea, tienen que buscar la manera de cómo realizar su principal actividad económica, como fue la agricultura y como lo fue la pesca y el marisqueo. Entonces, para ello, los moche van a construir canales de regadío. Una de las principales fue el canal de Ascope y el canal de Cumbre. Ahora, no solamente realizaron ello o esa técnica, ¿verdad?, para llevar agua, sino que también realizaron, escucha bien, no está aquí escrito en el video, realizaron los llamados huachaques. ¿En qué consistían los llamados huachaques? Eran las llamadas chacras hundidas. Estas chacras hundidas, ¿qué hacían? Obviamente recaudar agua en el suelo, o sea, una especie de hoyo con agua en el suelo. ¿Para qué? Para que así pueda filtrar y se pueda conseguir humedad y poder sembrar. Bien, luego vamos a hablar sobre las manifestaciones culturales de lo que fue moche.
Allí ustedes están observando algunas imágenes de lo que fue pues la cerámica moche, o también llamada cerámica escultórica documental, que tenía asa estribo o gollete, como ustedes lo están viendo allí, ¿verdad? Tiene algo de similar a Chavín, porque Chavín también tenía esa forma final con un pico arriba y como una especie de manguito, ¿te acuerdas? Entonces, esta cerámica también era globular, pero habían cerámicas eróticas, o sea, con temas sexuales, las cuales eran pintadas principalmente, digo pintadas principalmente de rojo y blanco. No quiere decir que solamente usaban esos dos colores, pero bueno, aquí vamos a generalizar que fue bícroma, el uso del color rojo y el color blanco. Pero como te habrás dado cuenta, hay otros colores que sobresalen allí, ¿verdad? Esta época de los moche es conocida pues, o estos moches son conocidos como los grandes maestros artesanos, porque han pues producido gran cantidad de cerámica. Luego pasamos a estudiar la arquitectura. Toda la arquitectura que se ha realizado en lo que fue Moche, y cabe señalar que la capital de Moche fue el Valle, ¿no? En la arquitectura vamos a señalar a las dos grandes huacas o grandes centros ceremoniales, como lo fue la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. En estos centros ceremoniales que he tenido oportunidad de visitar a la Huaca de la Luna, allí se puede ver pues que hay frisos pegados en las paredes de esta huaca, principalmente dibujado a su dios Ayapaec. Luego tenemos pues también grandes murales pintados también. Si ustedes tuvieran la oportunidad de visitarlos, se darán cuenta pues que esos murales tienen más o menos 3 pisos de altura y hechos solamente de adobe. Y mira, fíjate que esos pisos en cada 2 metros, 3 metros está pintado. Por ejemplo, en la base se puede observar a ciudadanos, o sea, a personas, a la clase del pueblo, maniatados y llevándolos. O sea, quiere decir que ahí había esclavitud. Luego, en la segunda parte se puede observar la cara de Ayapaec. En la tercera parte se puede observar figuras geométricas. En la cuarta parte se puede observar serpientes y así sucesivamente. Así está dibujado con frisos, ¿verdad? Lo que fue pues la arquitectura de Moche. Ahora también vamos a señalar que han habido otras huacas, como la huaca Rajada, la huaca Pañamarca, la huaca Pampa Grande, la huaca Galindo, la huaca El Brujo y la huaca Pacatnamo. Allí en su mapa, en la imagen que ustedes están observando también, ahí se dan cuenta pues de cuál fue el territorio que abarcó la cultura moche, y ahí está señalado pues cuáles fueron las demás arquitecturas que realizaron, como fueron la Pampa de los Incas, que no hemos mencionado, o también San José de Moro, ¿verdad? Luego hablamos de la orfebrería. ¿Cuál fue la orfebrería principal que realizó Moche? Moche, en primer lugar, lo que usó principalmente en su orfebrería va a ser ¿qué cosa? Tanto los metales como el oro y la plata, y también como la incrustación de piedras preciosas. Por eso es que cuando encontraron los restos del señor de Zipán, van a ver pues que tiene un color parecido al oro, y también incrustaciones de ¿qué? De turquesas, ¿verdad? De unas piedras preciosas llamadas turquesas. Ahora ellos también hacían el intercambio del muyu o el espóndilus, que era como una especie de ofrenda para el dios. Bien,
También cabe señalar que no solamente el señor de Zipán es el único que ha sido encontrado, sino también ha sido encontrado la dama de Cao. La dama de Cao también es importantísima porque fue una señora que ha gobernado pues en la cultura mochica. Bien, ahí vemos la fotografía del señor de Zipán. También se habla pues de una posible escritura payariforme. Esta escritura payariforme pues se dice pues que en esta época ellos tenían, obviamente los mochicas, la lengua mochic, pero que había existido una especie de escritura antes de que llegaran los españoles. Bien. Luego también debemos hablar la cultura nazca. La cultura nazca se ubica entre los años 100 al año 700. Va a ser descubierto por Max Uhle también. Mira, fíjate, Max Uhle también habla de protonazca, desde que propone pues la posible teoría sobre la aparición de la alta cultura en el Perú. La ubicación de Nazca es la siguiente. Está ubicada en la provincia de Nazca, en Ica, ¿ya? Principalmente en el valle de Río Grande. Ahora, ¿cuál fue el origen de Nazca? Recuerda, la clase pasada te dije que Nazca nace a raíz de la influencia de Paracas Necrópolis, ¿te acuerdas? Entonces, Nazca, al igual que Mochica, también tiene un estado teocrático militar. Ahora, su sociedad está dividida de la siguiente manera. Su sociedad está dividida en sacerdotes y señores en la cúspide, luego tenemos a los guerreros o militares, luego tenemos a los artesanos que fueron muy valorados en esta sociedad y luego a los agricultores y pescadores. Ahora, se dice pues que el pueblo, que estaba rodeado de agricultores, pescadores, artesanos, eran sometidos por los militares, ¿ya? También conocidos como las cabezas trofeo. ¿Qué sucede? Si es que alguien se negaba a trabajar en esta sociedad, obviamente les decapitaban la cabeza, los ponían en un palo y los castigaban. Ahora, la religión que ellos tienen está esquematizada por la imagen que le estoy dando, bien, el dios Con, o también llamados dios volador, que mira, si te das cuenta, tiene una forma más humana, porque tiene piernas, tiene brazos, tiene dientes, tiene boca, tiene ojos. En cambio, en la de Moche no, es más felino, ¿verdad? Ahora, la economía. Su economía estaba basada en el intercambio comercial, principalmente con la cultura huarpa que hemos mencionado al inicio en los Andes del Sur, ¿verdad? Que están ubicados en esta misma época. Luego le sigue la pesca, el marisqueo y la crianza de cuy para el sostenimiento de su economía. Luego pasamos a estudiar las manifestaciones culturales de la cultura nazca. Vamos a resaltar primero las galerías filtrantes, o sea, la tecnología hidráulica que ellos han obtenido. ¿Para qué? Para armar una especie de pozos y conseguir agua, ¿verdad? Luego tenemos a la cerámica. Su cerámica era globular. ¿Qué quiere decir? Era como una especie de globo, era polícroma, o sea, usaba muchos colores como lo están viendo allí, aproximadamente 11 colores, menos el azul y el verde. Esos son los únicos dos colores que no han usado. Ahora, su característica era de asa puente, ¿verdad? Recuerdan que también la cultura Paracas tenía esos dos picos y era de asa puente. Ahora, ellos tenían, dice, horror al vacío, que quiere decir, toda su cerámica estaba completamente pintada, no dejaban ningún espacio sin pintar. Ahora, los nazcas son conocidos a nivel de América como los mejores pintores alfareros. Luego vamos a ver lo que fueron las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son impregnaciones o imágenes que están en el suelo, ¿verdad? Son los llamados también geoglifos, que han sido descubiertos por el señor Mejía Sexpe. Mejía Sexpe, luego de hacer estudios sobre estas líneas,
pues las cataloga como caminos ceremoniales, mientras que su sucesora, ¿verdad? Su alumna Ruth Shady lo va a catalogar como un calendario astronómico agrícola. Ruth Shady pasó 50 años de su vida estudiando estas líneas de Nazca. Paul Kosok también es otro que va a estudiar esta línea de Nazca y lo va a catalogar como un zodiaco andino. Bien, luego pasamos a la arquitectura. La arquitectura Nazca, al igual que Moche, era de material adobe, pero aquí le vamos a agregar la quincha y le vamos a agregar la madera. Su principal capital estaba en Cahuachi, ¿ya? Centro urbano de grandes dimensiones hecho principalmente de adobe. Ahora, también tenemos otros centros como la Tinguiña, la Estaquería, la Huaca del Oro, Tambo Viejo. Todas ellas eran centros urbanos, pero la más grande, recuerda, era Cahuachi, su capital. Luego tenemos a las llamadas cabezas trofeo, como lo ves en la imagen. Ya te expliqué, ¿verdad? Los que eran tomados prisioneros o los que se negaban a acceder al sometimiento de esta cultura, pues eran decapitados. Muy bien, chicos, con esta explicación hemos culminado lo que fue pues el primer desarrollo regional, o también conocido como el intermedio temprano. Muchas gracias.